¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos, colaboradores, colegas de este programa Dominada Fiscal. Todos sean bienvenidos una vez más en este programa que se transmite desde el mes de noviembre en la mansión en la ciudad de Querétaro. Algo que quiero comentarles, no pierdan de vista que actualmente la mansión puede ser una opción para todos aquellos que tienen un problema de tránsito. En 5 de febrero podemos estar en la opción de la mansión para que podamos disfrutar de los alimentos, ¿no? Gracias a la mansión y sus finas atenciones que tienen con todo el equipo de Dominó Fiscal. Esta tarde tenemos un par de situaciones. La primera es que, si ya como ustedes verán, ahorita que pasemos los micrófonos a nuestros acompañantes, podrán darse cuenta que, pues bueno, vamos a cambiar un poco la dinámica que hemos tenido en algunos programas, porque vamos a transmitir en vivo con nuestro ponente del libro de contratos que tenemos invitado esta tarde. De tal manera que los invitamos a que se queden. Hay una sorpresa al final, no se lo pueden perder de vista. Es un libro que tenemos para ustedes, cortesía de nuestro autor. Y pues bueno, mi estimado amigo Mario Mejía, ¿cómo te va? Bienvenido. Mi estimado Fer, muy buenas tardes. Mi querido Jimmy, Fabi, Mario, que viene aquí con nosotros también a incorporarse. Pues bueno, muchas gracias como siempre por parte de la FEC, el programa que ustedes han implementado y que ha gustado, y vamos a platicar de dinámicas diferentes, ¿no? Hoy en día hablaremos de los contratos. Nuestro ponente, por razones de carretera, no pudo estar con nosotros, pero estará de manera virtual integrándose con nosotros. El día de hoy Joel no se encuentra por razones personales, tuve que ausentarse. Bueno, dile, entonces está de vacaciones, ¿no? ¿Para qué los protegemos más, no? Ya es irremediable. Pero aquí está nuestro buen amigo Marieli Ganaya, que estará también platicando con nosotros. Y pues la idea es hablar de los contratos y las empresas, disertar sobre este libro que nuestro buen amigo Alberto Guzmán, que nos ha apoyado en el diplomado en cursos en la FEC, ha tenido bien escribirlo. Y pues bueno, es un gusto estar con él de manera virtual y platicarlo nosotros en la dinámica siempre que habrá dominó, sin lugar a dudas. Mi estimado Jaime, si quieres dar algún mensaje al respecto, pues bueno, te cedo la palabra, amigo. Sí, amigo, gracias. Hola, buenas tardes a todos, amigos, ¿cómo están? El día de hoy el invitado es el contador público certificado y maestría en impuestos, Alberto Gabriel Guzmán. Él es autor del libro Contratos Básicos para las Empresas, y vamos a hablar acerca de los contratos que son marco, son básicos, el derecho corporativo para las empresas, viéndolos desde el punto de vista legal y fiscal. Por temas de carretera, ya todos sabemos que estamos viviendo en este tema de carreteras y bloqueos en Guanajuato, no puede estar presente, pero se va a conectar. Vamos a tener una dinámica distinta, en donde se va a conectar, va a interactuar con nosotros vía Facebook, en esta sesión de Facebook Live. Y aquí, tanto mi amigo Eric, Mario y Fernando y su servidor, vamos a seguir la dinámica y el espíritu de este programa, que es el dominó, pero interactuando con Alberto Guzmán vía Facebook. Entonces vamos a estar platicando con él, tocando temas de los contratos y viendo todos los aspectos legales y fiscales de los contratos. Entonces, en unos minutos nosotros empezaremos a jugar, Claro, ¿no? claro, como debe ser. A comentar, y en cuanto él se conecte, interactúe, entonces ya tomamos tema acerca del libro en particular. Gracias, mi estimado Jimmy, mi estimado Mario, bienvenidos sean ustedes. Y pues bueno, en la cuarta silla el día de hoy tenemos uno de los próximos presidentes, si así sea, de AFE. Bienvenido, mi estimado amigo Eric Anaya, con tus aportaciones siempre bien atinadas en los temas que dominas. Seas bienvenido, ¿no? Muchas gracias, estimado Fernando, tocayito, como nos hacemos llamar aquí dentro de la Asociación de Fiscalistas. Muchas gracias por la invitación, por todo el trabajo que se ha llevado a cabo en este quinto consejo. También, Jaime, muchas gracias por todas las aportaciones que hemos estado haciendo en este quinto consejo. Ahorita como vicepresidente, y como bien señalas, pues ya nos tocará estar también en estas mesas como presidente. Gracias por la invitación, y bueno, vamos a platicar de este libro que nuestro ponente el día de hoy, que por razones de cartera no pudo llegar, pero desde en línea nos va a estar haciendo favor de estarnos comentando de qué se trata todos estos temas. Así es. Bueno, pues si nos lo permiten, antes de continuar y en atención a
no me gustaría dejar pasar un tema. Un agradecimiento especial a las contadoras que estuvieron en el mes de octubre transmitiendo y que por cierto nos las pusieron bastante alta por su audiencia que tuvieron en ese momento y el nivel que manejaron en el dominio de los temas. Un agradecimiento especial a ellas y pues bueno, esperemos que no sea la última vez que se repita, que se haga este tipo de eventos con contadores y contadoras para que nos puedan compartir sus experiencias. Bien, amigos, me gustaría, antes de abordar el tema, sí poner un preámbulo, ¿no? Hablar siempre de los contratos, pues es hablar de una parte creativa, tanto de contadores como de abogados, ¿no? Y me refiero en el buen sentido de la palabra porque mayormente hemos creído, suponemos que los contratos son los instrumentos jurídicos que nos van a permitir solventar todas las observaciones que en su defecto pudiera llevar a cabo un servicio de administración tributaria en el ejercicio de facultades cuando ejerce cualquiera de las facultades previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y sobre todo con diferentes momentos que estamos viviendo en la fiscalización al contribuyente, ¿no? Entonces, a la vieja usanza decía que el contrato era el que regía sobre toda la demostración de la materialidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, la percepción real parece que ya ha cambiado un poco, es decir, ya no es suficiente el contrato, se está volviendo insuficiente un contrato para efectos de acreditar la materialidad, porque lo que voltea a ver la autoridad, ¿cuál va a ser? El contenido, lo que sale de ese contrato, el producto, el entregable que se vendría haciendo, con características bastante interesantes que habría que acotar. Pero bueno, en esta tarde la charla va a enfocarse más que nada a analizar los diferentes contratos, como puede ser contrato de arrendamiento, contrato de mutuo, la formalización que habría que seguir en algunos de estos contratos para efectos de certeza ante notarios públicos. Por ejemplo, este libro está armado o está integrado por un notario y por un abogado y eso le da un toque especial al tema, ¿no? Entonces, mi estimado amigo Mario, ¿qué podemos ir abordando de un contrato? Digo, lo que pasa es que también históricamente, como bien señalas, parecía ser que inclusive podíamos deducir con contratos, ¿no? Así es. Y es un aspecto que y nos da risa porque finalmente es un aspecto que de toda la vida manejamos en el sentido de, a ver, el contrato no sirve para deducir, sirve para darle soporte a los derechos y obligaciones de las operaciones que se realizan. Claro. Y también a manifestar que no deducimos comprobantes, deducimos operaciones. En vez de derechos y obligaciones por si no cumples, por si no cumples, pues el contrato es un lineamiento más que le da una veracidad a la operación. Sin embargo, como se ha abusado de la figura, pues entonces el contrato viene a ser para la autoridad un elemento más de la materialidad, ya no el soporte de lo que venía esa operación. Y eso nos ha complicado porque ya no creen en el documento, ¿no? Porque a veces también esta maña del buen amigo Google que todo resuelve, pues entonces se hacen contratos en base de, como también vulgarmente se dice, machote, ¿no? Claro. Creo que en ese sentido tenemos que migrar al hecho de ir con el experto, con los expertos abogados que sepan de contratos, que sepan de tener esos soportes, pero simple y sencillamente para el aspecto de cubrir la operación en cuanto a que sí se realizó, no para efecto de darle un soporte a la deducción, no claro, para deducir totalmente. Yo creo que en ese sentido ustedes, amigos, como abogados, pueden abundar un poco más a los comentarios que estoy realizando y para ver lo que me ha tocado en la experiencia, ¿no? Hoy en día los contratos son importantes, por supuesto. Vamos a hablar seguramente del tema de la fecha cierta, pero no son todo hoy en el contexto fiscal, no es lo medular ya. Así es, pasa esta parte antes de cederte la palabra, mi estimado Eric. Sí. Esto es importante que lo vayamos vislumbrando, es decir, nuestros asistentes mayormente son contadores y abogados. Y valdría la pena sí de estar conscientes de que un contrato verdaderamente no es el documento que ampara una operación. Lo que ampara la operación naturalmente va a ser los entregables o las formalidades que se cumplieron para evidenciar que esa operación verdaderamente se ejecutó, ¿no? De lo contrario estaríamos tendríamos la apertura de que cualquier contrato formalizaría una deducción incorrectamente, ¿no? Claro. Cuando no es el caso. Claro. Tus comentarios, mi buen amigo. Sí, claro. Yo creo que es necesario recordar que parte de lo que integra la contabilidad, según el Código Fiscal de la Federación, es uno de tantos requisitos, es los FDIs
lo otro son los contratos, otro es todo lo que acredite y llega al extremo en nuestro artículo 30 y 33 del reglamento, a decir que todo lo que acredite una deducción o un ingreso. Entonces, el CFDI tampoco el CFDI, como bien decía Mario, no acredita por default una deducción o una operación, es un requisito que integra la contabilidad. Otro contrato no acredita como tal una operación, pero es parte de lo que integra la contabilidad. Entonces, simplemente con el contrato nos sirve para efectos contra la persona que estamos realizando la operación. Hay que acordarse de un principio muy básico en el derecho, que es el pacta sunt servanda en los contratos, que precisamente es para negociar, son para llegar a acuerdos entre comerciantes, entre civiles, no como tal que amparen una deducibilidad, simplemente dan soporte y dan la credibilidad a la autoridad de que ese acto jurídico fue llevado a cabo en esos términos y condiciones, pero no así que acrediten una verdadera sustancia económica. Siempre hay que ir un poquito más allá de lo que diga el simple contrato, no perder de vista que son súper importantes, que acreditan la operación, le dan sustento a una operación, pero no acreditan por sí misma que se haya llevado a cabo, ¿no? Simplemente es un papel más que forma parte de la contabilidad en términos del 33 del reglamento. Así es, de hecho, ahondando un poco lo que dice el buen amigo Eric Anaya, tiene que ver con que hay que fortalecer la evidencia que estamos llevando a cabo. Si me lo permiten de alguna manera, los contratos en términos generales, pues está estructurado con diferentes elementos, ¿no? Entonces, la parte nominativa del contrato, la parte, las cláusulas que lo van a integrar y las condiciones de pago, muy importante, las condiciones de los entregables, la descripción de los servicios, la descripción de los bienes, todos esos elementos no podemos perderlos de vista. Pero miren, ¿qué les parece si para que nos den un mayor explicación respecto de los contratos, pues le cedemos la palabra a Jimmy para que a su vez nos presente al participante de esta tarde, ¿no? Claro. Sí, gracias, amigos. Por ahí ya creo que está conectado el contador Alberto Gabriel Guzmán y también el contador Ángel Ortega Frías. Sí, nos escuchan por ahí muy bien. Sí, nos escuchan muy bien por ahí, contadores. Hola, ¿qué tal? Sí, claro. Aquí estamos escuchándolos y viéndolos con mucho interés. Traemos delay. Muy bien, contador, pues muchas gracias por acompañarnos. Sabemos de las contingencias, pero bueno, lo importante es que estamos aquí todos, los beneficios de la tecnología. Contador Alberto, yo como autor y creador de este libro, algunos comentarios que nos quisiera realizar. ¿Cuáles son sus aportaciones acerca de este libro? Gracias, pues sí, mira, comentarte que... ¿Cuáles son sus aportaciones acerca de este libro? Gracias, pues sí, mira, ¿Cuáles son sus aportaciones acerca de este libro? Con el contador hemos estado continuamente platicando acerca de las deducciones fiscales y sus requisitos para poderlas realizar correctamente, y nos encontramos que la autoridad últimamente pues estaba solicitando en todos los casos o en la mayoría de ellos un contrato, ¿sí? Y que este contrato, como buenos mexicanos, muchas veces carecíamos de él. El mexicano pues siempre es, mi palabra vale más que un papelito, ¿sí? Y entonces encontrábamos que no había contratos ni de prestación de servicios, ni contratos de enajenación de bienes, ni contratos de arrendamiento, y la autoridad aprovechaba esta circunstancia y comenzaba
a negar devoluciones de IVA, a rechazar deducciones. Contratos, insisto, básicos como estos que acabamos de mencionar. Y de ahí nace la inquietud, junto con el notario Carlos Vital, de escribir este texto de contratos básicos para tu empresa, un libro que va dirigido más que al contador y al abogado, que va dirigido al empresario, para que conozca cuáles son los documentos que pueden respaldar sus operaciones, los contratos que son necesarios tener en el día a día, y que sin duda van a servir para poder no solo soportar una operación, sino defenderla, que va a ser un elemento que va a robustecer no solo la materialidad, sino incluso la razón de negocio. En ese sentido, pues hicimos una lista de contratos, insisto, básicos que deben de tener las empresas, escrito en un formato muy dirigido, muy coloquial, en un formato que no tiene nada que ver con los grandes autores de libros de doctrina, porque buscamos llegar precisamente al empresario. Entonces, en esos 10 contratos estamos señalando algunos temas importantes que Ángel en un momento más también nos ayudará a mencionar, como lo que es la fecha cierta, como lo que es las cláusulas de extinción de dominio, lo que es la necesidad de manifestar en la declaración anual la recepción de un donativo, los contratos de mandato. Entonces estamos señalando contratos básicos, insisto, el contrato Oye, de mandato, de Alberto, sí. Alberto, te habla tu servidor Fernando Manzanilla, abogado. Oye, aquí me surge una duda, perdón que te interrumpa con ese apartado, pero por ejemplo, ¿cómo manejar lo que viene siendo o cómo ayudar al empresario, que es a quien te estás enfocando respecto al manejo de los contratos? ¿Cómo lo podemos apoyar para que estos contratos estén debidamente integrados o robustecidos con los entregables? ¿En tu libro podemos encontrar estas aportaciones? No, nosotros estamos hablando de de un libro que señala los contratos, los elementos de los mismos, los requisitos de validez, de existencia, pero no va más allá de la parte propiamente del contrato. Ya lo que podemos hablar de la materialidad como tal, ya sería un punto diferente, ¿sí? Estamos, insisto, dirigidos al empresario en el señalamiento de la necesidad del contrato. De acuerdo. Vaya, era una duda que tenía en el aspecto de... Perdón, fíjate que, Alberto, perdón que si de repente tenemos este desfase en la voz, nosotros nos están explicando que tenemos como 3 segundos de desplazamiento en el sonido y pareciera que te queremos interrumpir, pero no, nos llega el sonido bastante delay, ¿no? Está desfasado el sonido. Nada más quiero ser cauto con esto porque parece que estamos montando la conversación. Pero te dejo hablar, te dejo continuar. Gracias. Yo le cederé también los micrófonos a Ángel para que nos haga comentarios importantes acerca también de los contratos que señalamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
tarde, Ángel. Hola, buenas tardes. Pues sí, como digo, no sé si me escuchen. Ángel. Aquí creo que los escucho un poco mejor con los audífonos. Sí, ¿me escucho? Correcto. Sí, por supuesto, te escuchas bastante bien y claro. Adelante, Ángel, bienvenido. Nos gustaría saber un poco el contexto que le dieron al tema y pues bueno, te escuchamos. Adelante. Excelente, muchas gracias. Sí, evidentemente, pues digo, abonando un poco a lo que se comentaba hace un momento sobre el tema de los contratos. Por supuesto que el libro este que de alguna manera están presentando sus autores el día de hoy, que por supuesto es muy interesante, no solamente reviste temas pues de tipo legal, ¿no? De tipo jurídico, sino también es importante comentar que parte de los efectos que pueden tener esos contratos pueden pasar inclusive a los temas fiscales o inclusive a temas de otro tipo, ¿no? Como se hablaba hace un momento de temas de extinción de dominio. Digamos, entrando un poquito al contenido de lo que viene siendo el libro, ya en su momento, pues si tienen oportunidad de darle lectura, pues seguramente se encontrarán con ello, pero habla de distintos tipos de contrato, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera comenzar un poco comentando un poco en las aristas de los contratos, por ejemplo, de mandato, ¿no? Que vienen citados en ese documento, en ese texto, en ese libro, en los cuales el contrato de mandato, pues sí, resulta de alguna manera un elemento importante y que conecta un efecto fiscal respecto del pago a través de terceros. Pero es súper importante el tema de conocer los elementos de este contrato de mandato, porque de alguna forma, dentro de algunas resoluciones, por ejemplo, de algunos tribunales, se ha establecido que este pago a través de terceros, pues tiene de alguna forma dos aristas, ¿no? O sea, una de ellas siendo un pago como tal a través de un tercero y otro pago a cuenta de un tercero, ¿no? La Corte distingue con 12 requisitos distintos para cada uno de ellos. Cuando de alguna manera yo entrego primero el recurso al tercero y voy y realizo la erogación a cuenta del contribuyente. Y en otro supuesto, cuando el contribuyente de sus propios recursos realiza justamente esta circunstancia del pago y después en carácter de, vamos a llamarle como de reembolso, el contribuyente realiza el pago. Entonces, todos este tipo de elementos, pues no podemos conocerlos en la operación, sino a través del contrato, a través de cómo pactamos justamente el contrato. Entonces, es importante no solamente conocer sus requisitos de validez y sus efectos, sino también plasmar la operación, por ejemplo, en este caso, buscando los efectos fiscales que de alguna manera se pretenden, ¿no? Porque de alguna manera nos ha tocado ver contratos donde lo que se pretende es hacer un pago a través de un tercero y lo que dice el contrato es un pago a cuenta. Y en algunas resoluciones, como he apuntado, de la Corte, bueno, pues pareciera que los requisitos o los efectos pudieran ser diferentes, ¿no? Digo, por dar un ejemplo, y digo, ahí aprovechando su mano de dominó, pues conocer cuál es la opinión que ustedes pueden tener al respecto, ¿no? Sí, por supuesto. Le cedo la palabra en este momento a un buen amigo, a Mario Mejía, para que nos dé su punto de vista respecto a esto que tú estás abordando, ¿no? Porque lo abordas bastante interesante, pones un contexto en este sentido de establecer que, pues bueno, el contrato parece ser el documento que basa la deducción o soportaría parte de la deducción, pero cuando no siempre es así. Pero quisiera escuchar su punto de vista, mi buen amigo Mario Mejía. Bien, buenas. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Perdón por el tema del delay. Ángel, buenas tardes. Igualmente un gusto que por ahí nos conocimos en el diplomado y también un gusto siempre saludar a Alberto, que siempre tenemos ahí, nos andamos saludando a distancia o de repente medio desfasados y hoy en día pues no hubo la oportunidad de saludarlo en vivo.
En el tema que estás abordando acerca del contrato de mandato y haces referencia al tema de los pagos de terceros y haces una separación ahí en este tema, pues es importante establecer que este contrato siempre tendrá una relevancia, sobre todo en el tema de los notarios y sobre todo en la parte de los agentes aduanales, ¿no? Y sobre todo con esta regla que ahora cambia para 2012, si mal no recuerdo, 27112, en donde los pagos a terceros tienen una repercusión bastante severa en el sentido de que viene ahora separado en dos fracciones. La fracción primera de esa regla, que la conocemos históricamente de pagar a través de una tarjeta de crédito y las condiciones que ya sabemos que no erogaré tiempo en ello hoy. Pero la fracción segunda que sí nos genera una problemática porque este mandato que se le otorga a la agente aduanal para hacer operaciones por nosotros a través de terceros y que la autoridad a través de esta regla pretende que en un momento dado no se cumplen ciertas condicionantes y un complemento que no ha sido publicado, la agente aduanal o el notario se lo acumule. Creo que es importante en ese tipo de operaciones que son muy salvables a través de que la autoridad, leas el SAT, a través de esta regla, establece requisitos y obligaciones que rebasan a su esfera jurídica, pues bueno, el contrato de mandato siempre establecerá específicamente para qué y cómo fueron esas operaciones que se tienen que realizar. Creo que es el ejemplo en el que yo encuentro ahorita de pronto más tangible que lo podemos interpretar y en el cual normalmente carecen del mismo para efecto de soportar este tipo de operaciones. Aunque no sé qué opinas al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también otro caso, posiblemente, que no sé también qué opinen nuestros ahí compañeros de dominó, pero es el tema del notario, ¿no? Es decir, de repente el notario pues también recaba de alguna manera particularmente las contribuciones, inclusive, no sé si les ha tocado, pero te pasan una cuenta para honorarios y una cuenta para efectos de los impuestos, ¿no? Quizá de las operaciones traslativas de dominio o cualesquiera tipo de operación, ¿no? Pero también en ese caso, pues también vemos una circunstancia como de ese tipo, ¿no? En este caso se abordaría el contrato también, inclusive prestación de servicios que se haría con el notario, y bueno, de alguna forma tendría que tener esta parte como este inserto de contrato de mandato para cubrir esta parte y sobre todo con los efectos que acaba de apuntar el contador. Digamos, introduciendo un poquito también, digamos, a la partida, si me permiten la analogía, también el tema del contrato de servicios, es decir, en alguna ocasión, desde el contrato de servicios, platicaba yo con algún notario y le decía, oye, quizá sabemos que partiendo del servicio que prestas, pues el servicio notarial es un servicio que representa una actividad vulnerable. Pero dependiendo del vínculo contractual que tengas, es posible que no solamente tengas una actividad vulnerable, sino tengas dos. Y me explico un poco, o sea, de alguna manera formalizas un contrato de alguna naturaleza y quizás es un vínculo notarial. Pero normalmente vas a la notaría y te dicen, oye, pues entrégame tu contrato para formalizar. Y el contribuyente o la persona dice, yo no lo tengo. Y el notario levanta la mano y dice, yo lo hago, ¿no? Entonces, quizá ya tienes otro tipo de circunstancia por preparar alguna otra cuestión que pueda ser también objeto del propio tema antilavado, ¿no? Que es, digamos, otro punto en el cual el contrato también puede, pues ahí generar alguna situación, pero, digamos, yo dejaría ahí sobre la mesa estos dos temas. Uno de ellos, el tema de, digamos, el contrato de mandato aplicable, el tema de los notarios, y el tema de los contratos de servicios, que puede ser pues para el notario o para nosotros mismos también, ¿no? En ese aspecto, lo que habría que ponderar es precisamente qué efectos va a tener o cómo va a repercutir en la parte fiscal, en la parte legal. Tocaste un tema un poco, más bien muy interesante en el aspecto de la fecha cierta, y muchos de los colegas, muchos abogados han considerado que la fecha cierta se aborda ante un notario, ¿no?
cuando verdaderamente el fedatario público solo da fe de hechos, entre ellos la firma de un documento o la presentación del documento ante él, ¿no? Mi estimado Mario, ¿qué opinas al respecto de él? Sí, mira, bueno, creo que esto de la fecha cierta ha sido un poquito controvertido, ya que propiamente los códigos civiles que regulan la mayoría de este tipo de contratos no exigen para que tenga validez o como requisito de elemento ni de existencia ni de validez la fecha cierta. Todo esto ha salido más que nada de un criterio jurisprudencial que dice que para efecto fiscal debe de tener fecha cierta un contrato privado, un documento privado para que pueda tener efecto fiscal. Sin embargo, bueno, en la misma jurisprudencia nos habla de que son 4 las formas en que le podemos dar fecha cierta. Una de ellas pasada ante un fedatario o notario público, la inscripción al registro público. 3, llevarlo ante cualquier autoridad de la localidad de donde se está llevando a cabo o cuando fallezca uno de los firmantes, ¿no? Entonces, yo creo que lo de fecha cierta pudiera ser hasta cierto punto llevar a cabo. Pues yo creo que aquí tendríamos que, si Alberto o Ángel nos quisieran comentar al respecto, si qué maneja el libro del que estamos platicando con respecto a lo que es la razón de negocios, porque yo creo que es un tema muy importante hoy en día llevar a cabo un acto jurídico. Esta cláusula antiabuso consagrada en el 5A del Código Fiscal de la Federación nos limita precisamente que cualquier acto jurídico, llámese contrato, carecerá de efecto fiscal si no tiene un beneficio económico razonablemente esperado, no importando que estén los elementos de existencia, de validez e incluso materialidad. Puede tener materialidad, puede tener sustancia económica, puede existir, pero si no tenemos un beneficio razonablemente esperado, pues pareciera que este acto jurídico es nulo para el derecho fiscal. No sé, estimado Alberto, estimado Ángel, ¿qué nos pudieran comentar al respecto, aún llevando estos contratos con todas las formalidades? Sí, con gusto. Fíjate que qué tema tan interesante y tan importante. Yo creo que de los temas que justamente se tratan en el documento, en el texto, en el libro, justamente es como el contenido y el detalle que tiene que tener un documento. Todos estos temas son muy interesantes, es decir, la autoridad, por ejemplo, cuestiona mucho el tema de la materialidad y la razón de negocios. Entonces, usualmente, por ejemplo, en un contrato tan sencillo como lo puede ser el de arrendamiento de una casa habitación, pues usualmente tú le pones al contrato, pues para qué fines son los que se van a usar ese inmueble, ¿no? Entonces, pues evidentemente dice, oye, este inmueble va a ser pues, para que lo habites ahí, no puedes hacer cualquier negocio o cualquier otra situación diferente, porque pues no cubre esta parte, ¿no? Entonces, creo que es un elemento que nos puede ayudar a nosotros bastante dentro del tema de empresarial, justamente para de alguna manera justificar, si me permiten el término, que hay una razón de negocios. Es decir, si yo tengo una serie de inmuebles, seguramente el propietario lo que debe de señalar es, oye, yo necesito que utilices justamente el inmueble para el fin en el cual te lo estoy arrendando, ¿no? Entonces eso ya da un vínculo con una actividad que va a ser exclusiva para ese inmueble y que esa actividad va a ir vinculada justamente a mi actividad principal y a mi generador de ingresos. Entonces, creo que puede ser un buen elemento para poderlo generar. Y otro tema, pues pudiera ser la materialidad, que bien apuntan de manera muy interesante. Y nosotros de alguna forma en el documento se establecen asuntos como que el contrato puede ser un buen escaparate, un buen marco, para ir sembrando, si me permiten decirlo de esa manera, elementos de materialidad, ¿no? Sobre todo en los contratos donde no hay tangibles, como el que daba yo el ejemplo del arrendamiento, como puede ser el contrato de servicios. O sea, ¿cuál va a ser el servicio que vas a prestar y cuál va a ser quizá el entregable o cuál va a ser el proceso que vamos a seguir y que el contrato establezca cómo documento ese proceso, qué cosa es la que debo de entregar a cambio del servicio, qué tiempos son los que debo de seguir y cómo de alguna manera voy a hacer tangible ese servicio que en un principio no lo es. Entonces resultan, me parece, elementos interesantes. Inclusive creo que los contratos también pudieran pactarse cuál es el objetivo, o sea, qué es lo que estoy buscando con el servicio dentro de la empresa para de alguna manera ligarlo con el tema de la razón de negocio, ligarlo con la materialidad e inclusive ligarlo con la estricta indispensabilidad que también la autoridad mucho cuestiona, ¿no? Entonces, creo que el contrato, y yo diría, no solo el contrato,
sino los documentos accesorios al contrato, como digamos los entregables, como los reportes que se hacen en la prestación de algún servicio, creo que pueden ayudar bastante a que se refuerce esta materialidad. Respecto al tema de la fecha cierta, pues ciertamente, como se comentó, pues no es un requisito para acreditar que la operación se dio, ¿no? Porque la autoridad para todo le busca, pero sí me parece que el tema de la fecha cierta contribuye a esta concatenación de elementos que apuntan a que la operación efectivamente se llevó a cabo. Entonces, me parece que ya en algún foro escuchaba que el tema de la materialidad tiene una sola herramienta para combatirse, digamos, una herramienta de peso, y que era, digamos, la concatenación de pruebas indiciarias. Es decir, yo tengo que buscar 4 puntos o 5 puntos que apunten hacia el mismo lado, ¿no? Esto es que la operación efectivamente se dio. Entonces, si yo conjunto la fecha cierta, si conjunto un buen contrato, si conjunto quizá, por supuesto, operaciones transaccionales bancarias, y si lo conjunto quizá con un elemento innegable de mi operación principal, pues creo que va a haber un buen soporte. Digo, la autoridad difícilmente pues lo puede aceptar porque difícilmente lo convences de algo, pero me parece que ya en términos de tribunales hay un mayor convencimiento para el juzgador, ¿no? No sé ustedes qué opinen por allá en la mesa. Eric. Sí, oye Ángel, fíjate que me quedo con este gran comentario que nos haces de que el contrato lo debemos de tener como una prueba insidiaria. Y de hecho, por ahí hay comentarios en los tribunales donde precisamente señalan que si bien es cierto el contrato por sí solo no hace prueba plena o no acredita una operación, sí se ven en la necesidad los tribunales de tomarlo como una prueba insidiaria. Y qué buen comentario nos haces que utilicemos los contratos precisamente para concatenar las operaciones, que sea el contrato el instrumento que nos lleve a redactarlo de tal manera, con el clausulado correcto, de tal manera que le demos una eficacia probatoria a las operaciones mercantiles, civiles, laborales, simplemente que el contrato por sí solo no lo va a hacer, pero que sea una herramienta, un instrumento muy importante como prueba insidiaria y que la redacción nos lleve para comprobar precisamente el hecho de las operaciones, materialidad, razón de negocios y demás. Muy gracias por tu comentario, Ángel. Fer, ¿quieres comentar algo? Claro, mi estimado Eric, lo que tocas un punto muy interesante en el aspecto de decir, vamos a enfocarnos al contrato para que este sea una prueba que pueda inducir a la demostración de la operación. Yo fortalecería ese criterio, mi estimado amigo Eric, Ángel y Alberto, con no nada más el contrato, donde tenemos que depositar un mayor análisis y una mayor integración de documentación y elementos que acrediten, sinceramente, va encaminado al entregable. Si, pongo un par de ejemplos, es decir, si estoy contratando la prestación de un servicio de auditoría porque la empresa supuestamente lo necesita y tiene un CFDI, pues tiene que reunir todos los requisitos y la evidencia suficiente del entregable, porque si bien en un principio parece una prestación de servicios, hay un producto que se entrega, hay un entregable tal cual que soportaría la prestación del servicio. Y de ahí nos podemos arrancar con diferentes puntos que él dice. Por ejemplo, el arrendamiento sí queda completamente integrado en el aspecto de demostrar que el arrendamiento es de un inmueble, o puede ser arrendamiento de una maquinaria y un equipo, y forzosamente tendría que estar visible y tendría que estar asociado con el modelo de negocio que tiene tu empresa. Ahí es donde tanto la parte legal como la parte contable tienen que hacer equipo en el aspecto de establecer cuáles son verdaderamente las necesidades de la empresa que nacen desde su registro contable, desde que se acompañan del contrato, pero sobre todo lo fortalecemos con el entregable, la evidencia que sea suficiente y que sea real para la autoridad. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con las facultades de comprobación de la autoridad? La autoridad, tú le presentas el documento y ya no te cuestiona ni siquiera fecha cierta. Se va con la teoría de la materialidad y de la razonabilidad en el negocio. Pero ¿eso dónde lo ponemos? Eso no lo podemos poner en un contrato. A lo mejor lo podemos poner en el antecedente o en las declaraciones previas a la firma del clausulado. A lo mejor podemos poner un acta de asamblea
que acompañe la decisión corporativa para construir, para arrendar, para tal. O podemos acompañar, podemos ser creativos y podemos utilizar lo que la ley permite para acompañar estos contratos. Sin embargo, desde un particular punto de vista y con experiencia en procedimientos de fiscalización y con una duda razonada hacia ustedes, es estos contratos en su clausulado sí tendrían que estar acompañados de la evidencia suficiente para acreditar su materialidad. Es una pregunta que formulo a Alberto y a Ángel. Sí, sin lugar a dudas. Mira, yo desde mi punto de vista coincido completamente con tu comentario. Y sí, evidentemente el contrato, a pesar de que es un elemento muy importante y que es del que estamos hablando, sí tendría que ir interconectado con otros elementos. Es decir, porque la autoridad todo le busca, es decir, el contrato tiene fecha cierta, nos dice bueno, que sí se acredita que el contrato se celebró en determinado momento, pero que no acredita que la operación como tal se llevó a cabo, ¿no? Entonces, al final, a mí me parece que sin que yo me ponga del lado del enemigo, pero sí me parece que la idea de la autoridad sí va por un buen sentido. Es decir, aunque creo que a veces no la llevan a cabo o no la aplican de manera tan adecuada, pero sí creo que tiene un sentido. Por ejemplo, introduciendo otro tipo de contratos, ¿no? Por ejemplo, los contratos de mutuo, que son el pan nuestro de cada día, de todas las mañanas, un contrato muy socorrido en los temas de los negocios. De alguna forma ese contrato, tú ves un contrato y ves un contrato sin garantías, por N cantidad quizá de millones de pesos, cantidades importantes, lo ves sin interés y lo ves sin el regreso, ni siquiera parcial, de las cantidades entregadas en préstamo o en mutuo. Entonces eso de alguna manera pues debilita de cualquier forma el tema de la operación, porque ¿quién presta una cantidad fuerte sin tener una garantía de que de alguna manera le van a prestar? Las entidades que hacen eso, nosotros lo sabemos, pues los intereses que se cobran pues son acordes al riesgo que están cobrando, ¿no? O intereses elevados. Y por supuesto que cuando no hay un retorno del recurso, pues mínimamente pues buscas alguna gestión de cobro o buscas inclusive ya la vía judicial. Entonces, y por eso la autoridad en un caso similar dice, bueno, pues el contrato sí existe, sí existió en aquel momento, tu documento de fecha cierta lo acredita, pero no acredita que todo lo que tu documento contiene, pues estuvo de alguna manera vigente, como el ejemplo que daban un poco de los contratos de servicios de auditoría, ¿no? O sea, hay un contrato de servicio de auditoría y no hay un dictamen, ¿no? Entonces, pues medio como por dónde fue el asunto. Entonces, sí me parece que estos elementos que rotan, sí tienen que existir, tenemos que acreditarlos, y desde mi punto de vista, la unión de estos elementos documentales y digamos pragmáticos de las operaciones, pues debe ser justamente el clausulado del contrato. Creo que es un buen elemento para vincular uno y vincular el otro. No sé cuál sea también su punto de vista de esto, ¿no? Por supuesto, Ángel, totalmente de acuerdo. Yo considero que el contrato tiene una función totalmente desde el mundo legal y concatenada con lo fiscal, pero me gustaría regresarme un poco, en el sentido de, ya vamos en la parte fiscal, la utilidad del contrato para la parte fiscal, pero quiero ir a la parte medular de la esencia de un contrato, ¿no? La parte legal. Antes de ir a la parte fiscal, me gustaría, vuelvo a repetir, regresarme. Y les voy a poner un ejemplo. Justo en la semana pasada, me toca ver un contrato en donde una inmobiliaria está vendiendo un bien inmueble. Un bien inmueble que todavía no está, es decir, está en preventa. Entonces, el contrato que utilizan es un contrato de compra-venta, pero el bien inmueble todavía no está. Entonces, ojo ahí, la importancia de los contratos. No solo va desde el punto de vista fiscal, sino también de la importancia de amparar la transacción que se está realizando desde el punto de vista legal. Porque en una inmobiliaria en donde todavía no existe un bien inmueble y generan el documento
como un contrato de compraventa, pues no es el documento idóneo, no está transmitiendo la transacción real que se está generando, puesto que todavía no hay un inmueble. Hay que recordar que uno de los elementos del contrato es la cosa, y todavía no hay cosa. Entonces, todavía no puedes generar un contrato de compraventa, porque no hay cosa, ¿no? Entonces, por eso me regreso un poco, porque la importancia, y lo abordaban al inicio Alberto y Ángel, en cuanto a, es que un contrato transmite una transacción, la esencia de una transacción, que es el elemento primordial en el cual pueden plasmarlo en este libro, y después de ahí, después de lograr esa importancia, entonces sí, viene aparejada, viene empatada la importancia de la elaboración correcta de este contrato para darle efectos fiscales. Entonces, aquí hay dos elementos primordiales desde mi punto de vista, ¿no? La esencia de una transacción amparada a través de un correcto contrato. Sin embargo, esa misma esencia legal, ¿sí?, viene soportada a través de una redacción correcta del contrato para darle los elementos esenciales fiscales, tanto de la materialidad como de los entregables. Fíjate, Jaime, que tocas un tema bastante interesante en este aspecto, pero yo creo que ese error o esa falta de conocimiento o definición que tuvieron en la elaboración de este contrato que planteas, pues tiene que ver a lo mejor por falta de conocimiento de quien lo propuso, ¿no? ¿Cómo puedes elaborar un contrato de compraventa cuando realmente no tienes todos los elementos reunidos para celebrarlo? Pero eso a lo mejor ya no es un error concurrente, sino que es una falta de conocimiento y probidad de quien propuso ese contrato, ¿no? Eso me llevaría una pregunta a todos los que estamos acá, mi estimado Mario. Entonces, ¿podemos dejar o es permisible que los contratos sean realizados por cualquier persona o verdaderamente necesitamos que los contratos sean realizados por especialistas? No, indudablemente los contratos deben ser realizados por especialistas en materia civil, mercantil, conforme tenga su naturaleza, ¿no? Hace un momento hablaba Ángel, y a lo que quería abonar también en ese sentido, que no se me escapara, los famosos contratos de mutuo, que son muy socorridos, que dice Ángel, y del día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encanta hacer, para no ofender a nadie, nos encanta hacer contratos de mutuo, ¿no? Pero probablemente muchas veces no tienen un sustento, porque esos contratos de mutuo son en la materia civil. Pero en la materia mercantil, pues en una operación de compraventa, de construcción, de comercialización, pues creo que abona totalmente un contrato mercantil y tendría que tener una tasa de interés y viene cierto tipo de obligaciones que aparte de la ley de impuesto sobre la renta del 27 fracción 7 los aborda y la autoridad es a lo que se ha enfocado, ¿no? Entonces, ¿cuándo aplico un contrato de naturaleza civil como el de mutuo y cuándo aplico un contrato de naturaleza mercantil? Tenemos que tener esa disyuntiva bien clara y especificar lo que nos corresponde, ¿no? Porque el especialista es el que le tenemos que preguntar cuándo y dónde puedo aplicar ese contrato que al rato siempre tengo que pensar en que lo tengo que defender, en que lo tengo que explicar y por qué razón tuvo una explicación en este tema de razón de negocio, pero por redundancia, para la aplicación del mismo, ¿no? Creo que no podemos hacer contratos nada más hoy en día solamente porque se nos ocurre o de machote o de internet, ¿no? Abonando un poco a esta parte que dices, estimado Mario, sí es importante, ningún contrato, por mucho que se parezca, es lo mismo, por mucho que se parezca, porque tienes diferentes elementos que van a cambiar. A lo mejor ya la parte de ciertos clausulados, pues ya están inclusive de copiar y pegar, si tú quieres, ¿no? Por lo que Internet te comparte. Pero los que ameritan estudio, y digo que bajé el nivel a este comentario, pero realmente todas las cláusulas son importantes en un contrato. Sin embargo, ¿qué hacemos en el aspecto de decidir que un contador, por ejemplo, no hablo peyorativamente, sino que el empresario está acostumbrado de repente a decirle al contador, necesito este contrato con estas características? Por muy preparado que pudiera estar el contador, puede suceder una situación que puede comprometer inclusive una operación, ¿no? Desde la selección de la denominación del contrato,
o si es nominado o es innominado, hasta todo el clausulado que lo va a acompañar. Pero insistiría en esta parte. Además, si no conocemos al contribuyente y no sabemos verdaderamente cómo va a realizar la operación, el entregable no va a existir. Es decir, vamos a dejar acéfala esa parte, creyendo que con un contrato, con una cláusula que dice objeto de contrato, con eso salvamos un contrato cuando no es así. Mi opinión te merece, mi estimado amigo. Claro, creo que de ahí la importancia de leer este tipo de libros, de textos como el que hoy nos están presentando aquí nuestro buen amigo Alberto y Ángel, porque precisamente ellos están hablando en su libro precisamente del objeto, de la esencia de cada uno de los contratos. Nosotros como asesores empresariales, asesores de empresas, tenemos que precisamente estar a la expectativa y con el conocimiento preciso para apoyar a la empresa cuando ellos dicen, oye, yo quiero hacer en términos coloquiales esta operación. Nosotros tenemos que estar lo suficientemente documentados y entrevistar al empresario para decir, a ver, ya tienes el bien, ya está determinado, ya es determinable, existe en el comercio, todos los elementos de existencia y de validez que cada uno de los contratos en específico requiere, con sus requisitos que cada uno llevan a cabo. Y entonces, como el ejemplo que nos ponía Jimmy, ¿no? Oye, pues vamos a realizar un contrato de compraventa de un bien inmueble cuando el mismo ni existe. Pero a veces es por falta de comunicación, a veces porque el cliente no expresa específicamente qué es lo que quiere para nosotros. Entonces, ahora sí decirle, oye, por la operación que quieres llevar a cabo, el contrato idóneo ideal debe de ser este. Entonces, precisamente estos textos, libros como el que hoy nos presentan, son de mucha cultura y de mucho conocimiento y de mucho aprendizaje para nosotros que somos asesores de las empresas, para conocer la esencia de cada contrato. Hay algunos muy parecidos. Mario lo comentaba. Bueno, todo el mundo creemos que el mutuo es el de préstamo y a veces es muy erróneo que para un préstamo se ocupe el de mutuo, porque pues es un crédito mercantil, es uno de préstamo mercantil y tiene requisitos y formalidades completamente diferentes y su naturaleza incluso fiscal o el trato fiscal es diferente, ¿no? O sea, un arrendamiento con opción a compra, bueno, pues hace el de arrendamiento y luego el de compraventa, cuando a lo mejor deberían ser desde un principio un arrendamiento financiero. Y el efecto fiscal es tremendo en ese específico, ¿no? No es lo mismo un arrendamiento financiero donde acumula solamente la parte exigible del bien, a uno puro, o una compraventa a plazos. Entonces, a lo mejor en el fondo es, te lo pago en partecitas mientras yo lo uso y lo disfruto y después me lo vendes, pero darle nombre y apellido al acto jurídico es de suma importancia para la naturaleza mercantil, civil y fiscal, y precisamente estos libros como el que hoy nos están presentando son de mucha relevancia para nosotros. Y la prescripción es distinta en materia civil y mercantil, y los contratos de mutuo, de préstamo, etcétera, que tienen naturaleza distinta, entonces tienen suertes distintas. Claro. Y eso es precisamente a lo que nos invita a la lectura de esta biografía que nos presenta hoy Alberto y Ángel en ese sentido, ¿no? Es un libro que nos invita a precisamente documentarnos de forma legal de qué elementos se necesitan respetar dentro de la formalización de un contrato. Hay un listado de contratos a los cuales hacen referencia y creo que valdría la pena que nos digan, tanto Alberto como Ángel, qué tipo de contratos abordan en este libro para que se entere nuestra comunidad, ¿no? Sí, sí, claro, con gusto. Digo, creo que lo que han comentado es muy importante. Creo que es el sentido y el origen justamente de la literatura que se está presentando el día de hoy, y justamente parte de de los contratos que aborda el documento, pues se tienen que ver con los contratos básicos, digamos, ¿no? Justamente los que hemos comentado, todos los que hemos plasmado, pues vienen en el documento. El contrato de compraventa, el contrato de préstamo, de mutuo, justamente son básicamente estos, ¿no? El contrato de donación, de alguna manera también viene abordado, y justamente esta literatura y cualquier otra, que me parece que tiene como objetivo poder diferenciar algo que ahorita en la mesa se comentó de manera súper atinada. Es decir, hay ocasiones donde realmente el problema no es el contrato en sí, sino realmente el elegir el contrato adecuado para la operación que se está llevando en ese momento, ¿no? Como el ejemplo que bien apuntaba Jaime, ¿no? Este contrato de compraventa, donde realmente su naturaleza no es la adecuada y más bien
la figura era un contrato promisorio, el que realmente tuvo que haberse celebrado, o quizá de alguna otra naturaleza. Sí, yo apuntaría también algunos casos donde, por ejemplo, existen algunos mutuos o préstamos mercantiles que se celebran por operaciones que son sumamente recurrentes, y dices, oye, ¿no sería más fácil algún contrato de cuenta corriente o alguna naturaleza similar? Porque además administrativamente pues hay que hacer un número muy alto de documentos, ¿no? Cuando uno solo pudiera abarcar esa sola operación. Entonces, conocer la naturaleza del documento, oye, pues un contrato de préstamo o de mutuo, pues su naturaleza y su propia definición es una cantidad que entrego para que después me la regreses. Si no me la vas a regresar, pues entonces hay que buscar otro, como el de donación, que también viene abordado en el documento. Entonces, me parece sumamente relevante lo que han comentado, y yo cerraría con este comentario, ¿no? A veces no es el contrato, sino a veces el problema es que no elegí el contrato adecuado, ¿no? Y justamente este es el objetivo, lo que se pretende documentar principalmente, digamos, al empresario con un lenguaje un poquito más sencillo, para que sea sensible de la importancia de estos documentos y de estos puntos finos, y por supuesto que esa sensibilidad llegue para que contrate, ¿no? a la persona idónea, al especialista, para evitarse sobre todo problemas y contingencias futuras. Gracias por la aportación, Ángel, Alberto. Realmente ha sido una charla bastante interesante. ¿Dónde podemos conseguir esta bibliografía? ¿Quién la está comercializando? ¿Es por pedido? Si nos pasan los datos, inclusive un poco más precisos ya en una próxima, en un correo, pues ya podemos compartirlo con los socios de la FEC y los que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde. ¿Pero dónde lo podemos conseguir? Sí, la verdad es que sería como contactarnos, pero digamos esta tarde la propuesta que tenemos para la asociación es, si les parece bien, quizá quien mande algún mensaje, primero los primeros 40 personas que envíen un mensaje a la página de AFEC, pues les vamos a estar obsequiando 40 libros a las primeras 40 personas, pues para que puedan de alguna manera generarlo así. Entonces, esa puede ser la idea, a reserva de que ustedes me comenten otra dinámica distinta, ¿no? Por supuesto, contactándolos a ustedes, por supuesto, a la FEC, a algún interesado creo que quede... lo marcaste bastante bien. Mario. Okay. Mario, por favor, ¿estarías de acuerdo? 40, creo que se vio bastante amable, ¿no? No, estoy en tema de delay. Sorprendidos y agradecidos con Alberto, con Ángel, la explicación que han dado, la mesa que ha sido muy participativa, y no, encantados, ¿no? Si son 40 libros, lo que podemos ahorita replicar es efectivamente ese tema, en el sentido de que las primeras 40 personas que en el chat de AFEC se vayan enlistando, pues en ese sentido lo vamos a otorgar. Bueno, a mí me gustaría que aperturáramos algo, digo, sí para la asociación, pero vamos a reservar unos para también a los asistentes de Facebook, ¿no? Es decir, que nos dejen datos para poderlos contactar, contáctenos 10 libros, ¿les parece bien? Digo, tenemos para 25 para la FEC y 15 de los que escriban ahorita en Facebook, y que nos manden pues que nos escriban a través de Facebook a la página FEC. Ok, suena bastante bien. Gracias, Ángel y Alberto, en este apartado. Vamos a darle apoyo a este libro, merece darle una lectura bien y evidentemente adquirirlo. A los socios que estamos en AFEC, pues bueno, 25 que escriban al chat, serán los primeros 25, pues estarán obsequiándoseles un libro que se les estará entregando con las reglas que ya ponga Mario, y a los que están en redes sociales, pues 15 personas que nos contacten. Si no nos contactan de aquí al viernes, cederemos los 15 libros restantes a la comunidad de AFEC, si les parece correcto. ¿De acuerdo? Alberto, Ángel,
conclusiones al tema y conclusiones a su libro, por qué vale la pena leerlo, y después escucharemos las conclusiones de Jaime Echevarría, Mario, Erika Naya y Mario Mejía. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Bueno, como conclusión, como cierre, pues por supuesto que agradecer que primeramente la invitación que se hace y a todos los que estuvieron conectados e interactuando en esta charla. Digamos, como cierre, a mí me parece no solamente este libro que se está presentando el día de hoy, sino toda la literatura referente a contratos es sumamente importante. A mí me parece que es, creo, el punto fino de lo que hacemos y como comento, digo, cualquier contrato puede ir para cualquier lado, ¿no? Me quedaría con esa reflexión. Cualquier contrato puede ir para cualquier lado. Sin embargo, diferenciar cuál va para qué lado me parece, el punto fino y lo que debemos de alguna manera como asesores de empresa tratar de buscar y tratar de afinar en pro, por supuesto, siempre de dar un valor adicional y una seguridad a las personas que patrocinan nuestros servicios, ¿no? Yo cerraría con ese comentario y, por supuesto, agradeciendo a todos ustedes la invitación, y bueno, seguramente próximamente no será la última. Oye, Ángel, Alberto, pero tienen la revancha aquí en la mesa porque hoy van perdiendo. Perdieron por default. Exacto, sí, la verdad es que ahí... Perdieron por default. No. Ya de entrada ya deben el vino tinto con una sola variedad. ¿Sabes? Y de la región de Ribera del Duero, por favor. Estimado Jaime. Sí, yo concluyo en dos aspectos. Vuelvo a repetir la parte legal, la importancia de elegir el contrato idóneo para la transacción que se está realizando y en ese mismo momento la oportunidad de redactarlo con las cláusulas adecuadas para efectos de darle ese soporte legal y por supuesto el soporte fiscal en cuanto a materialidad, etcétera, y que de manera concatenada sea útil para ambos efectos, ¿no? Para cuidar al negocio desde el punto de vista mercantil o civil y por supuesto para darle todos los aspectos legales. Y agradezco nuevamente a Ángel, a Alberto que están por ahí, que no pudieron asistir, pero bueno, ya está ahí la revancha para otra ocasión, pero gracias por atender aquí de manera digital. Amigo Eric. Sí, muchas gracias. No, pues nuevamente invitar a todos los que nos están escuchando a que puedan leer este libro de contratos. Seguramente será de mucha cultura, de mucho conocimiento, sobre todo, como decimos, para poder apoyar al empresario de manera un poquito más integral. Recuerden que es un elemento insidiario para soportar todas las operaciones y transacciones que se lleven a cabo dentro de un negocio, de una operación mercantil. Y bueno, no basta con el CFDI, con la transferencia, con el registro contable, también hay que tener un contrato que dé soporte a todos estos actos jurídicos, no dejar a un lado la materialidad, la razón de negocios en cada una de las operaciones, y agradecer a nuestro buen amigo Alberto y Ángel por su participación, por sus comentarios, por sus aportaciones y principalmente también por estas donaciones que están haciendo a nuestros afiliados, pues para integrar precisamente una verdadera cultura fiscal. Muchas gracias, estimados. Muchas pues gracias. Yo solamente agradecer también a Alberto, un gusto siempre, Alberto, desde que te conozco, participativo y en la materia fiscal dando grandes consejos. Ángel, desde que te conozco también, gracias por todas las aportaciones y los mensajes que hoy nos has dado, ¿no? Hacer el énfasis nada más en el aspecto de que son 25 libros para los afiliados de AFEC que en el chat, en ese sentido, vayan diciendo yo quiero un libro y los vamos formando en el chat de AFEC. De los que están en Facebook, que ya Sandy ha estado aquí controlando los que están solicitando el libro, serán 15. Si no se llegan a juntar los 15, los que sobren lo ponemos también en el tema del chat de AFEC, pero es importante que se vayan progresando en ese sentido. Simplemente quiero un libro, por favor mándenmelo, alguna referencia al sentido, y la verdad, muy agradecidos, Fer, siempre por el espacio que nos otorgas, las aportaciones que haces
Jaime por estar con nosotros. Tocayito, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sé que fue de emergencia, pero la verdad que con el gran ánimo que siempre nos emprende estar aquí. Muchísimas gracias por todo. Ángel, Alberto, pues sí, acá los esperamos, ya deben el vino tinto, la comida y todo lo demás. y 4 libros autografiados de manera personal. Será un gusto recibirlo, pero creo que una gran aportación. Y siempre escribir, porque sobre todo en México escribir es complicado, y sobre todo aportar. Totalmente. Totalmente de acuerdo, mi estimado Mario, pero no sin antes de despedir el programa, agradecer a Damián, que está atrás de cámaras, a Sandy por el apoyo en esta nueva dinámica que tuvimos que improvisar. Si ustedes vieron por ahí fallas técnicas, se debió a la improvisación que tuvimos que exponer por su propia naturaleza, ¿no? Sin embargo, el programa y la información ha sido transmitida conforme lo habíamos planteado originalmente. Gracias al autor y coautores, a ambos, Damián, Sandy, por su participación, ya lo habíamos dicho, pero me estaban corrigiendo aquí. De tal manera que no queda más que agradecerles a ustedes, mis cordiales amigos, por su amable asistencia. Esperamos, como siempre, que la información que ha sido compartido sea de su agrado, y si hay reclamos, pues bueno, eso no los pongan en los comentarios, no los subimos. Pero lo que sí podemos decirles es que el siguiente evento que vamos a tener será en el mes de diciembre, y estamos preparando una dinámica un poco más integral y más compleja para hacer el cierre de año como amerita. Estaremos abordando por ahí unos temas sobre experiencias fiscales 2022 que tendrán que ver exclusivamente de todo el cúmulo de actividades que han existido para este ejercicio fiscal que termina, y con una proyección en la materia legal y defensiva de qué es lo que viene para 2023, ¿no? Agradecemos de antemano, agradecemos nuevamente a La Mansión, los que viven en la parte norte del estado, sur de Querétaro. Pues si no quieren pasar por Eje el 5 de febrero, vénganse a comer un buen corte de carne con una buena botella de vino aquí en La Mansión. Los esperamos para el siguiente programa y agradecemos su participación. Como siempre, Mario, Eric, mi estimado amigo Jaime, agradeciéndoles, y no sin antes decirle que Joel, pues que se la pase bien en sus vacaciones, ¿no? Que siga tirado de panza. Saludos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Alberto, Ángel, hasta luego.